Bienvenidos a Tertulia Reformada, nuestro primer podcast, esperemos que de muchos. El día de hoy nos está acompañando nuestro hermano y amigo Israel Maldonado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tertulia Reformada. Vamos a estar haciendo varios podcasts de temas que son relevantes actualmente para la iglesia. Esperamos que puedan escucharnos seguido y pues disfruten este programa. Esperamos aprender mucho y bienvenidos y gracias por escucharnos. También nos acompaña Jesús Anaías, no Ananías. Su nombre pues no es algo relevante, viene en un censo ahí. ¿Qué tal, amigos? Pues yo soy Jesús Anaías y como ya lo comentó nuestro amigo y hermano Chino, pues vamos a estar hablando acerca de temas bien interesantes, así que espero que sea de edificación para ustedes y pues bueno, esto es una charla de amigos y espero les agrade. También nos acompaña Charlie Menchaca. ¿Cómo están, amigos? Como ya saben, mi nombre es qué bárbaro. Mi nombre es Charlie Menchaca y estamos aquí para servirles y vamos a estar aquí al tanto de lo que viene siendo Tertulia Reformada. Síganos en Facebook y pues aquí estamos. También está con nosotros Alejandro Gu. Hola, ¿qué tal? Como ya lo mencionaron, mi nombre es Alejandro Gu. Espero que lo que estamos haciendo aquí sea de edificación para ustedes. Y ya, gracias. Y también nuestro hermano y amigo Asael Contreras, que empezamos con él con una pequeña introducción acerca del tema. Y esto es la Tertulia Reformada. Comenzamos. Pues, ¿qué tal a todos? Somos grupo de Tertulia Reformada. Vamos a estar viendo. Esta va a ser una plática entre amigos. Es una plática común, normal, entre un grupo de amigos que nos gusta estudiar la teología. Y pues vamos a hablar de temas relevantes de teología para la iglesia, incluso de temas relevantes de sucesos actuales que estén pasando en la iglesia o en la cultura. Y así podremos abordarlos desde el punto de vista de la teología reformada. El día de hoy, como es nuestro primer programa, lo que queremos hacer no es entrar de lleno a un tema muy profundo, sino vamos a comenzar explicando un poco acerca de quiénes somos nosotros y qué creemos en conjunto para que podamos tener una base de las personas que nos escuchan, haya cierta confianza en ustedes y puedan ver en qué estamos de acuerdo, si hay algún desacuerdo, algo así, podamos siempre practicarlo a través de nuestra página de Facebook y pues poder llegar a un conocimiento más amplio de lo que es la palabra de Dios y de lo que es la teología. ¿Por qué hablar de qué creemos? Primeramente, yo tengo aquí unas líneas que después todos comentaremos, pero les quiero leer esto. ¿Por qué hablar del que creemos? ¿O por qué un credo? Que eso es lo que se le llama. ¿Por qué? Porque es una forma no perjudicial de decirle a los extraños lo que creemos. En una época que anhela autenticidad y transparencia, muchas personas se hartan de declaraciones vagas de confía en mí o llamadas para dar dinero a ciegas. Una confesión es un acto público descaradamente. Significa que lo que creemos no es secreto ni soplado por el viento, por el gusto individual. Permite a cualquier visitante descubrir lo que creemos. Entonces, todas las personas que vayan a llegar a nuestro podcast, a nuestro programa, este programa lo pueden tomar de referencia para saber qué creemos nosotros, para que puedan confiar un poco más en nosotros y no simplemente dejarlo a la deriva de decir somos cristianos, que es un término que es muy común usado, pero que todos tienen su propia visión acerca de lo que es el cristianismo y lo que es la Biblia. Entonces vamos a dejar bien claro qué es lo que creemos según la Biblia y así podremos entonces pasar a otros temas un poco más relevantes. Bueno, vamos a empezar a tocar los temas, como dice Asael, acerca de lo que creemos, lo importante que es poderles dar a entender en qué creemos para que ustedes puedan, digamos, tener esa confianza de acercándose a nosotros, en este caso a través de los podcasts, y poder tomar en cuenta pues nuestros principios o nuestros fundamentos para poder, digamos, como dice Asael, al final es generar ese tipo de confianza para que no crean que somos simplemente un grupo de cristianos y sea un nombre ambiguo del cual pues ustedes puedan sacar conclusiones, sino que digamos que en esta ocasión nosotros somos un grupo de personas que estamos hablando desde el punto de vista reformado. Entonces vamos a empezar con los puntos que vamos a tocar y que en este caso el primer punto que vamos a tocar es de las Sagradas Escrituras. ¿Y a quién le tocaba? A mí. Anaías. Bueno, primero que nada me gustaría leer un pasaje bien conocido por todos ya. De hecho es uno de los pasajes más conocidos, no, más con el que más se argumenta acerca de las Escrituras. Todos ustedes yo creo que se lo saben de memoria. 2 de Timoteo 3:16. ¿Lo pueden decir? Voy a leerlo. 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar,
para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, en base a este versículo me gustaría pues comentar solamente, ¿verdad?, acerca de lo que es la infalibilidad y la inerrancia de las escrituras. Es ¿sí? que lo estaba diciendo mal. Les comentaba a mis amigos aquí que pues hay un poco de debate en esto acerca de los términos, de cuál término es más elevado que el otro. Y pues hemos llegado a la conclusión de que la infalibilidad es más elevado que la inerrancia, o bueno, a la mayoría de nosotros, ¿verdad? Entonces, si hablamos de la infalibilidad, por ejemplo, voy a aludir a R.C. Sproul, que habla acerca de esto y dice que la infalibilidad se refiere a que es imposible que las escrituras contengan fallas o errores, ¿no? Y en cuanto a la inerrancia, dice R.C. Sproul, que no contiene error. Y me agrada porque R.C. Sproul pone un ejemplo muy bueno. Habla acerca de una persona que puede presentar un examen de 20 preguntas y ese examen de 20 preguntas puede responder las 20 preguntas correctamente. En ese sentido, esa persona sería inerrante. ¿Por qué? Porque no se equivocó en esas 20 preguntas y hizo la respuesta correcta. Pero no es infalible, porque se puede equivocar en otro examen que le pongas, no sé, de alguna otra materia. Y nosotros afirmamos entonces que las escrituras son inerrantes e infalibles, ¿sí? Que no tienen error. No sé si alguno quiere comentar algo. No, pues nada más aclarar un poco esto de la cuestión de que una es superior a la otra o una es más elevada que la otra. No queremos decir que una sea más importante que la otra. O sea, entendemos que el concepto de infalibilidad e inerrancia ambos tienen que ver con la completa revelación de las escrituras y no le estamos dando más importancia a uno que otro, solamente alguno tiene un término nos habla de una relevancia práctica y el otro de una relevancia teórica en lo que es la Biblia en sí. En realidad podemos resumirlo así como la Biblia es completamente verdadera, es autoridad en todos los temas que trata, es completamente infalible y completamente inerrante. Así es. ¿Alguien más que tenga algo que comentar? En cuanto a este tema creo que... Bueno, adelante. Sí, quería hacer un comentario. No sé si lo comentó mi hermano. Solamente es el dejar en claro que la escritura es inerrante y es infalible porque se desglosa del ser de Dios. No simplemente, o sea, porque nos haya gustado, porque así lo decidieron elegir, ciertos libros para el canon, sino porque la escritura es inspirada por Dios. Al ser inspirada por Dios, esa inerrancia y esa infalibilidad que tiene son desglosadas del ser divino. Exactamente, porque literalmente fueron exhaladas. Sí, según el término teoneptos. Así es, eso es lo que se desprende, o más bien el significado de la palabra del versículo que acabamos de leer ahorita. Okay. Entonces, constituye nuestra regla única y suficiente e infalible de todo conocimiento, fe y práctica. ¿Estamos de acuerdo en eso todos? Así es. Así es. Bueno, entonces, sobre las escrituras, nosotros nos adherimos a esto. No creemos en doctrinas de inerrancias dinámicas o algo parcial. En cuanto a esto, es completamente inerrante y completamente infalible la palabra de Dios. Si quieren averiguar un poco más de esto, pueden... Otra cosa que quería decir, cuando nosotros decimos que las escrituras son infalibles e inerrantes, no estamos diciendo, metiendo la cuestión de las traducciones y de todo esto, ¿no? Nosotros estamos hablando del contenido, la revelación de Dios. Eso es infalible, es inerrante. Y también los hombres, estamos de acuerdo que nosotros como hombres en cuanto a interpretación somos falibles. Y eso también hay que aclararlo. Algo sobre que los hombres somos falibles, creo que está algo ligado, es comentar de que la escritura es inerrante, es infalible, pero solamente en su contexto, en cómo es empleada. Porque hoy en día no falta gente que fácilmente te puede agarrar un versículo para crear su propia doctrina, ignorando todo el contexto, y puede argumentar a que no, es que la Biblia es infalible y esto dice la Biblia, entonces esto debe ser verdad. El detalle es de que es infalible, es inerrante en su contexto. O sea, es importante aclarar eso. Okay. Muy bien. Si quieren estudiar un poco más acerca de esos temas, podemos recomendarles bien las confesiones de fe clásicas reformadas, que es en la confesión belga, las tres formas de unidad, la confesión de Westminster, y hay una declaración que se hizo el siglo pasado en Chicago, donde varios eruditos de la Biblia se reunieron para establecer cuál era su postura a favor o en vista de la inerrancia e infalibilidad bíblica. Entonces hicieron una declaración que se llama la Declaración de Chicago sobre la Infalibilidad Bíblica en 1978, se encuentra gratis en línea,
pueden buscarla y pueden analizarla, ¿verdad? Siempre analizamos todo a la luz de la escritura a ver si realmente lo que dice es correcto. ¿Alguien quiere comentar algo más acerca de este tema? Bueno, acerca de los temas de las confesiones y los credos, nosotros ahorita al momento conseguimos, bueno, en nuestra ciudad que es Monterrey, adquirimos lo que es la Biblia de Herencia Reformada. En esta ya vienen todas como una conglomeración, se le llama, y vienen la confesión belga, viene la confesión de fe de Westminster, viene la confesión bautista, los credos y los catecismos menores y mayor de Westminster, y en todos estos pues tratan estos temas acerca de lo que es las Sagradas Escrituras, su inspiración y todo lo relevante acerca de ella, bueno, desde el punto de vista bíblico. Así es. ¿Queremos patrocinios? Ok. Me gustaría cerrar esto pues diciendo o haciendo un comentario acerca de lo que dijo Wayne Grudem, si lo dije bien, ¿verdad? Sí. Wayne Grudem dice que la inerrancia de la Biblia significa que la Biblia en los manuscritos originales no afirma nada que sea contrario a la verdad. Y de la misma manera dice que infalible significa incapaz de error. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que las escrituras son infalibles e inerrantes. Y decimos amén. Amén. Lo menciona la teología sistemática. De Wayne Bueno, Grudem. y pues esto fue lo relevante de este tema. Como dijo Asael, ya les proporcionó algunos medios en los que pueden obtener más información acerca de esto y acerca de las discusiones que se han llevado a través de la historia sobre este tema. El tema que sigue, que es el segundo que nosotros pusimos en nuestro credo, es el que respecta a la Trinidad. Este le corresponde a nuestro hermano Alejandro y ya él nos va a explicar un poco. Mr. Good. Sí, sobre el tema, antes de empezar me gustaría hacer una aclaración que es importante. Creo que todos aquí lo conocemos, pero aún así es importante comentarla, de que cuando nos metemos a los temas de Trinidad o, bueno, de teología propia, tienes que tener en mente que Dios en su ser es incomprensible para el hombre. Sí es. Entonces, no te desesperes si no logras entender lo que es la Trinidad con esta pequeña parte de 5 minutos del podcast, o inclusive si hacemos una serie de 100 podcasts y no logras entender al final qué es la Trinidad, no te preocupes. Nadie en la historia lo ha logrado hacer. Es algo incomprensible para el hombre, simplemente porque Dios nos trasciende. Nosotros no somos algo que se le pueda comparar o algo cercano a Él, sino que somos sumamente inferiores a lo que es su ser. A diferencia de como podemos estudiar cualquier otra cosa dentro de nuestro universo, con Dios no lo hacemos en cuestión de que lo ponemos como el objeto y nosotros extraemos de Él la información o lo estamos estudiando y analizando, sino que lo que conocemos de Dios es lo que Él nos ha revelado, lo que nos ha decidido revelar a través de su palabra. Y es justamente de ahí de donde sacamos el concepto de la Trinidad, de su palabra, a través de las revelaciones que Dios nos ha dado. Podríamos definir lo que es la Trinidad con 3 declaraciones. La primera es de que hay un solo Dios. Esto es importante mencionarlo porque hoy en día el cristianismo y a lo largo de la historia por otras religiones o grupos heréticos ha sido atacado por promover una trinidad, por promover un politeísmo. Una trinidad, perdón. Un triteísmo. Y eso es falso. La religión cristiana nunca promovió eso, siempre ha afirmado de que hay un solo Dios, inclusive desde el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento, inclusive desde la primera declaración, o sea, Génesis 1:1 dice que Dios formó los cielos y la tierra. La expresión nos hace ver como un Dios que crea todo. Más adelante hay una declaración clara en Deuteronomio 6:4 donde dice: escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Entonces siempre ha sido muy enfático en que Dios solamente hay uno. La segunda declaración con la cual podríamos entender el concepto de la Trinidad es de que dentro de ese Dios, o como parte de ese Dios, hay 3 personas. No como parte, es mejor decir dentro, porque se puede entender como una herejía. Entonces hay 3 personas que conforman esa deidad, ¿ok? Esas 3 personas nosotros los conocemos como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas 3 personas, a diferencia de herejías que se han presentado a lo largo de la historia, no es un mismo Dios, esto cabe mencionarlo, no es un Dios que ha decidido presentarse de distintas maneras a lo largo de la historia, como lo enseñó la herejía del monarquianismo modal. Perdón, es la lengua. Lo cual enseñaba que
como ya lo mencioné, en ciertos momentos del tiempo, Dios decidió presentarse con la máscara del Padre, en otros momentos con la máscara del Hijo y en otros momentos por la máscara del Espíritu Santo. Sin embargo, por el testimonio de la Escritura podríamos decir que eso no es cierto, porque quedarían pasajes que no podrían cuadrar con eso, simplemente que lo deshacen. Yo creo que el ejemplo más claro está en el bautismo de Jesús, donde en la misma escena se presenta al Hijo siendo bautizado, al Padre hablando desde los cielos y al Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma. Entonces, aunque afirmamos que los tres son Dios, afirmamos que también son distintas personas entre ellos. ¿Okay? El Padre no es el Hijo ni el Espíritu Santo, el Hijo no es el Espíritu Santo ni el Padre, igual con el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo. ¿Okay? Y la tercera es entender que cada una de estas tres personas es enteramente Dios. No es de que sean un 33% Dios, 33% Dios y 34% Dios, o que uno sea mayor que otro en algún atributo, no sé, en amor o en misericordia o en poder. No, los tres comparten enteramente su poder y los tres son dignos de gloria. Bueno, ahorita solo sobre el Espíritu Santo, ¿verdad? Ok, perdón. Un ejemplo de esto lo podemos ver... Spoiler. De hecho, tú Un ejemplo de esto que podemos ver donde el Hijo comparte la misma gloria que el Padre es uno de mis ejemplos favoritos porque, bueno, yo antes de ser cristiano era testigo de Jehová. Entonces sí, o sea... A lo mejor les tocó la puerta alguna vez. Posiblemente si un día no abriste la puerta, o si yo estaba fuera de tu casa, pudiste haberme compartido el Evangelio, ¿verdad? Pero no lo hiciste. Pero... bueno, uno de mis versículos favoritos, y justamente por eso, es cómo termina Apocalipsis 5. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 4 se nos muestra cómo al Padre se le da toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Y en Apocalipsis 5 se integra a alguien a la escena, se integra a lo que el Cordero, que es Cristo, que es el Hijo. Y me encanta cómo termina, lo voy a leer si no hay ningún problema. Y miré, Apocalipsis 5, 11 al 14. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que hay en ellos, oí decir: al que está sentado en el trono y el Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vivía por los siglos de los siglos. Esto es impactante y esto muestra que la deidad del Hijo, porque Dios no comparte su gloria. Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces si alguien afirma que el Hijo no puede ser divino, si alguien afirma que el Hijo no es Dios, caerá en un problema, porque estamos aquí viendo un escenario donde la misma gloria que se le está dando al Padre, ahora se le da al Hijo, juntamente con el Padre. En caso de que el Hijo no sea divino, yo creo que la peor situación en la que podrías estar sería entre todas esas, millones de millones de seres que lo estaban adorando frente al Padre. Pero, ¿qué vemos aquí? Que a diferencia de cuando Pablo y Bernabé no quisieron, o sea, en el sentido de que ellos no quisieron ser adorados cuando lo intentaron, o los ángeles al final del Apocalipsis, que los intentaron adorar y ellos no quisieron, el Hijo recibe toda esa honra, porque Él era digno. Claro, así es. ¿Comentarios? No, tú. Habíamos anotado alguna parte del principio del credo de San Atanasio. Comienza diciendo la siguiente afirmación: creemos en un Dios en Trinidad y Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir la sustancia, ¿verdad? Entonces todo lo que estoy hablando, Alejandro G.U. Es completamente correcto, ¿verdad? La Biblia nos habla de un Dios que es en 3 personas, que son 3 personas de la deidad, pero la esencia de Dios sigue siendo la misma, ¿verdad? Sigue siendo un solo Dios. Por lo tanto, no creemos en 3 dioses diferentes, no creemos en un Dios de 3 cabezas, no creemos en que Dios se revela de diferentes formas. Es un error, y alguna oportunidad tendremos de profundizar un poquito más sobre la doctrina de la Trinidad en la teología histórica, y las deformaciones que ha venido a través de todo el tiempo. Pero incluso ahora en la iglesia actual, en la iglesia evangélica actual, todos creemos que entendemos la doctrina de la Trinidad, pero cuando preguntas a alguien, oye, explícame esto, te explican modalismo, te explican alguna idea equivocada, que de hecho ya fue condenada como herejía hace muchísimo tiempo, que ellos creen que así la pueden comprender. Realmente, como empezó diciendo Alejandro, Dios es incomprensible en su totalidad, nunca podremos concebir a Dios completamente. La doctrina de la Trinidad
es inconcebible para la mente humana, podemos acercarnos a ella en lo que está revelado en la Biblia solamente. Entonces ahí dejamos nada más la cuestión de lo que creemos acerca de la Trinidad. Si alguien tiene otro comentario. Sí, bueno, simplemente no ir más allá de lo que está escrito al final. ¡Amén! Bueno, Disculpen, por favor. sí, tiene problema. Esto fue el tema de la Trinidad. Vamos a continuar con el tema de la creación del hombre. Bueno, el proceso del plan divino de Dios que nos incluye ahora a nosotros. Entonces, acerca de la creación del hombre, estamos tomando en cuenta varios escritos como las confesiones. Y en este caso, estas no hacen más que citar la Biblia porque no, digamos, no hay muchos temas a discusión dentro del cristianismo o que tengan que ver con la Biblia con respecto a la creación del hombre. Pues sabemos que hay estas dos corrientes principales, que es el creacionismo y la otra que es el evolucionismo, o temas, digamos, que tienen que ver con eso desde el punto de vista científico. Y en este caso, en el de la creación del hombre, pues todo lo vemos con respecto a la Biblia, solo que hay ciertos puntos que se tienen que tocar. Con respecto a la creación del hombre, como lo cita la confesión belga, que digamos resume lo que dice la Biblia, lo cita de esta manera. Dice: creemos que Dios ha creado al hombre del polvo de la tierra y lo ha hecho y formado según su imagen y semejanza, bueno, justo y santo, pudiendo con su voluntad convenir en todo con la voluntad de Dios. Esto pues obviamente lo tratamos desde el punto de vista en la creación de Adán, o sea, en un principio, porque si bien Adán fue creado con una perfección en cuestión de voluntad, no fue creado inmutable, porque esta parte o digamos este atributo que corresponde a Dios no corresponde en este caso a Adán. Entonces, pudiendo convenir con la voluntad de Dios en todo, también tiene la posibilidad de caer, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, en cuestión de la creación del hombre, pues no tenemos muchos conflictos. Todos estamos de acuerdo en que es hecho a imagen y semejanza de Dios. Esto incluye que hay ciertos atributos de Dios que son puestos en el hombre y que lo que somos en sí refleja, digamos, es algo visible o algo que podemos tener de parte de Dios, así como hay atributos que no son comunicables y que no tenemos en nuestro ser porque corresponden solo a Dios. Tenemos también que pues obviamente el hombre fue creado varón y hembra y pues hecho con conocimiento, justicia y santidad, y principalmente dominio sobre todas las criaturas. Hay una declaración dentro de la Confesión de Fe de Westminster que trata que conforme el hombre estuvo obedeciendo a Dios en su único mandamiento, que fue el no comer del árbol del fruto del bien del conocimiento del bien y del mal, pues todo estaba conforme Dios lo había predeterminado en ese momento. Vaya, el propósito de la creación del hombre en su momento. Sabemos pues que después de esto viene pues la caída y viene todo lo demás, pero todo esto ya estaba dentro de los planes de Dios. Entonces así fue como fue creado en un inicio el hombre. Ya después de esto va a venir la caída, que nos lo va a explicar ahorita uno de nuestros hermanos. Y como parte de nuestra frase principal, no, en este caso no pusimos frase porque era la creación nada más, fue la caída. Es en la caída. Bueno, es que ahorita mencionó Asael nuestra frase principal acerca de la palabra de Dios y de la Trinidad también. Entonces, en este caso no tenemos la creación porque es un tema relativamente sencillo que la mayoría de nosotros comprendemos si somos cristianos, y si no eres cristiano, pues esto es lo que creemos, que Dios ha creado al hombre del polvo de la tierra y que estamos hechos a su imagen y semejanza. Y vio Dios que era bueno. Cool. Bueno, al final de cuentas esa puede ser nuestra frase, ¿no? Dios crea al hombre y el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Así es. Entonces Ahora también, obviamente sabemos que hay muchas posturas, ¿verdad? Entonces también hay que tener cuidado con lo que se está viendo. Bueno, ya tiene mucho tiempo, ¿verdad? La teología liberal. Entonces vemos, por ejemplo, a Barth, que él decía que el relato de Génesis, de los primeros 3 capítulos, era un mito. Solamente era como una alegoría de lo que
de la caída del hombre y cosas así, pero que era un mito nada más. Entonces, hay que ver otras posturas, es bueno, pero como que hay que tener cuidado y todo verlo a la luz de la palabra de Dios. Sí. Amén. Ok, Amén. bueno, en cuanto a la creación del hombre, yo creo que es un tema claro para la mayoría de los cristianos. Si alguien tiene alguna duda específica respecto a la creación del hombre en específico, pueden enviarnos un mensaje a la página y trataremos de contestarla en la medida de nuestras posibilidades. O si es una pregunta muy interesante y que ocupa más tiempo, podremos contestarla en algún otro programa. Lo que también podemos hacer es recibir sus preguntas y así como dice él, tomar las mejores que nos parezcan más atractivas para discutir aquí en la mesa y dejamos nuestros comentarios en el próximo podcast. Like. Ok, muy bien. Esto fue pues, lo que respecta a la creación del hombre. Ahora sigue el tema de la caída de la humanidad. Bueno, la caída de la humanidad o del ser humano. Yo me basé en la confesión de Westminster y lo narro así. Parafraseé. ¿Cómo? Westminster. 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 Bueno, continúa. A ti no te sale, viajele. Sí, ya tiene. Continuamos. Ok. Voy a parafrasear uno que otro punto. Y bueno, dice, nuestros primeros padres fueron seducidos por Satanás y pecaron al comer del fruto prohibido. Vamos a ver en Génesis 3:13, dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. También podemos ver que a causa de este pecado cayeron de justicia original y comunión con Dios. ¿Por qué? Porque fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. Así fueron muertos en pecados y contaminados sus facultades, alma y cuerpo. Génesis 3, de 6 al 8, ya podemos ver todo el relato, ¿verdad? Vio a la mujer que el árbol era bueno para comer, entonces fue tentada. Y Dios le dijo, cuando les habló, se escondió de la presencia de Dios, en Génesis 3, de 6 al 8. Y podemos ver que esto contaminó demasiado al punto que Efesios 2:1 dice lo siguiente, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿sí? La palabra de Dios es contundente y es veraz cuando habla sobre la caída del ser humano. También dice que ellos, al ser la raíz de la humanidad, su pecado fue imputado a toda la humanidad. Vemos en Salmo 51:5, dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y hay otros pasajes como Romanos 5:12, Job 14:4. Y por último podemos decir que a causa de esta corrupción o pecado original estamos inclinados al mal. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, esto también es claro, consideramos que en esto no hay mucho lío, no hay mucha discusión en el pueblo cristiano en cuanto a la caída del ser humano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos sostienen en cuanto al pecado original, ¿verdad? Ok, entonces Dios le había mandado al hombre, haz esto, no hagas esto, el hombre hace lo que le pidieron que no hiciera. Exactamente. Entonces, por lo tanto, la raza humana cae. Bueno, cae en este caso Adán y Eva, junto con ellos toda la descendencia de ellos, que son toda la raza humana. Adán como representante de la humanidad, Cabeza cabeza federal. La raíz. Y pues de esa manera el pecado original sigue habitando en cada uno de nosotros en el momento desde que nacemos. Entonces los actos de pecado que nosotros hacemos es porque realmente somos pecadores. Me gustaría decir algo. Hay muchos que probablemente podrán decir, si yo fuera Adán, yo no hubiera pecado. Y creo que eso surge mucho en el pueblo. Sí, claro que sí. Muchos Yo también lo he escuchado. He llegado a escuchar. Si yo fuera Adán, sí, yo no hubiera pecado. Tal vez yo hubiera vencido. Pero yo creo que, como dice un predicador, el simple hecho, escuchen, el simple hecho de decir eso, si yo fuera Adán, ya estás demostrando que tú también lo hubieras hecho. Claro. O sea, estás siendo arrogante demasiado. Entonces, para aclarar ese punto, ¿verdad? Sí, el punto es que Adán en un libre albedrío perfecto pecó. Podría contraargumentar con que eso. nos espera a nosotros, ¿verdad? Que tenemos que todas nuestras facultades han sido manchadas por el pecado y que tendemos siempre hacia el pecado, ¿verdad? Hasta que viene Cristo y nos da la posibilidad de poder escoger entre el bien y el mal. Pero cabe mencionar que el problema fue la mujer. Okay, no, caso. Ahorita le van a pagar. De hecho. Ok, bueno, ¿cómo? ¿Continuamos? Sí. El siguiente tema es el de la redención, que es lo posterior a la caída. Le toca a nuestro hermano hacer. Muy bien. Sí, cierto, me toca a mí.
O yo. Redención. Nuestra frase que pusimos sobre el tema de redención fue la siguiente. Estando el hombre en su estado caído, separado de Dios, le plació a Dios proveer un medio de redención a través del sacrificio de su Hijo unigénito. Plugo, por Plugo, favor. le plugo a Dios. Plugo es la tercera persona del singular del pretérito perfecto simple del verbo placer. Es un término de su ¿verdad? Realmente plació transmite lo correcto. ¿verdad? Entonces, a Dios le agradó proveer un medio de redención a través del sacrificio de su Hijo unigénito. ¿Por qué? Porque el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados. Entonces, por pura gracia, Dios envía a su Hijo unigénito para que Él sea el salvador del pueblo de Dios. Entonces, en cuanto a esto, yo quiero remitirme a la palabra de Dios. Realmente aquí encontramos todo el contenido. Aquí vamos a decir, creemos en el Evangelio. Creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios a través del cual nosotros somos salvos, a través de la fe y la justicia de Él que viene a nosotros cuando creemos en Él. Imputada. Filipenses 2, versículo 5 en adelante, 5 al 11. Saquen sus Dice Biblias, que por favor. Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte Y y muerte muerte de de cruz. cruz. Así Amén, es. amén. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, aquí nos está mostrando qué fue lo que vino a hacer Jesús a esta tierra. Entonces, Dios provee el medio de redención, que es Jesucristo. Jesucristo, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que ya vemos todo lo que nos dice Filipenses 2 del 5 al 11. Y después tenemos, ya a final de cuentas, el apóstol Pablo resume el evangelio de esta manera. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí en 1 Corintios 15, 3 y 4. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, el Evangelio es un mensaje histórico y profético que se cumple en la persona de Jesucristo. Que ya nos habló un poco Alejandro de quién es Jesucristo, ¿verdad? Nos habló un poco de la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo, ¿verdad? Entonces, a través de este Hijo de Dios, a través de Jesucristo de Nazaret, nosotros podemos tener entrada al Padre, porque Él es el que provee el camino. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, ¿verdad? Realmente Jesucristo es la única vía, el único camino, el único puente del hombre hacia Dios. Y es a través de la fe y a través del arrepentimiento que nosotros podemos acceder a ello, ¿verdad? Sí, es, amigo. ¿Comentarios, amigos, de esto? No, pues simplemente está plasmado el Evangelio. El Evangelio de salvación, y pues no considero que no hay mucho que decir, ¿verdad?, sobre la imputación. Pablo dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Así es. Porque escrito está. Maldito maldito aquel que es colgado en madero. Amén. ¿Algún otro comentario sobre este asunto? Bueno, realmente es un tema que va a ser recurrente en nuestros programas. El Evangelio va a ser el punto central realmente de todo. Es el punto central de todo lo que creemos, de toda nuestra vida, por lo tanto va a ser el punto central de la mayoría de los temas que toquemos, o de todos los temas que toquemos. Hasta ahorita llevamos, ¿cuántos puntos? 5. Sí, Las ¿no? Sagradas Escrituras. Sí, La 5. Trinidad. Después vimos la creación, la caída, caída, la redención. redención. Entonces llevamos 5 puntos de nuestro credo. Vamos a pasar al siguiente, entonces, si no hay ningún otro comentario, que es la consumación. La consumación. Que le toca. Así es. Bueno, en este punto lo que hicimos, o lo que usamos como frase principal, es esta. Dice, Cristo regresará a juzgar el pecado y el mal y traerá consigo justicia y paz. Con respecto a este tema tomamos las varias declaraciones. Creo que todos como cristianos hemos tomado en cuenta este punto. Es parte de nuestra esperanza al Jesús haber resucitado y el haber ido hacia la diestra del Padre y estar allá. Sabemos que un día va a regresar, es parte de nuestra esperanza que vamos a estar con Él en la vida eterna. Y a través digamos, tocando este punto, hay muchos temas que se pueden, digamos, desarrollar. En este caso nada más vamos a hablar sobre lo que es el proceso, o vaya, el hecho de que va a venir Jesús a juzgarnos, que va a traer con Él justicia y paz, y que vamos a ir aquellos que han sido justificados por Él a la vida eterna. Y
aquellos que han pecado contra Él y que han sido condenados hacia la condenación eterna. No vamos a tocar temas escatológicos, no vamos a tocar puntos que a lo mejor son... Al menos no en nuestro grado, ¿verdad? Ya Bueno, pronto ajá. tendremos la oportunidad de hablar de temas de escatología. Ya después lo desarrollaremos porque ahorita pues no es el tema Hablaremos importante, sino que lo que creemos es que Jesús en su momento, en un día que no ha sido especificado por Dios a nadie, a ninguna de las criaturas, A pesar de lo que están son- diciendo ahorita en redes sociales. Así es. ¿verdad? Sí, no, ese meteorito de octubre es una mentira. No sabemos realmente el día en el que Dios ha dispuesto el que envíe a su Hijo como por una segunda vez para podernos tomar y transformarnos y llevarnos hacia a esa promesa que tenemos de morar con Él por la eternidad. A través de este, digamos, evento que va a suceder cuando no lo esperamos, dos de los puntos principales que Dios nos ha mostrado es uno, que va a mostrar su gloria a través de la misericordia que tiene y que seguirá teniendo en el tiempo hacia aquellas personas que ha predispuesto Él desde la eternidad, y también mostrar su justicia hacia aquellas personas que no han sido justificadas y pues mostrar lo que Él es. O sea, muestra su gloria a través de estas dos cosas, que es la misericordia hacia los elegidos y la justicia hacia los que han sido condenados. Dentro de estos otros, digamos, ¿cuál es la razón por la que Dios nos haya dicho que va a haber un juicio final? Hay varias posturas y de las más importantes dentro de la Confesión de Fe de Westminster es que el punto 3, por ejemplo, del capítulo 33 de esta confesión, que habla sobre el juicio final, trata y menciona lo siguiente, dice: así como Cristo quiso que estuviésemos ciertamente persuadidos de que habrá un día de juicio, tanto para disuadir a todos los hombres de pecar, como para el mayor consuelo de los piadosos en su adversidad, así también mantendrá ese día desconocido a los hombres para que se desprendan de toda seguridad carnal y estén siempre vigilando, porque no saben a qué hora vendrá el Señor, y estén siempre listos para decir: ven Señor Jesús, ven pronto. Entonces nosotros como cristianos tenemos esta seguridad de que Jesús va a venir en ese momento, y tenemos la seguridad de que hemos sido justificados por Él, y por ende el juicio que vendrá a traer no es para condenarnos a nosotros como sus hijos, pues hemos sido salvos por medio de su justificación, de su sacrificio, y siendo justificados a través de ese intercambio de su justicia puesta en nosotros y nuestro pecado puesto en Él. Entonces, por este hecho es que tenemos en claro que el día de que venga por nosotros en ese juicio, vamos a estar seguros de que vamos a morar con Él eternamente. Y pues nos corresponde en este caso aquí en la tierra seguir predicando para aquellas personas que hayan sido dispuestas para escuchar su evangelio, puedan tener ese mismo fin. La Biblia también es clara en puntos como cómo va a ser en ese día, no vamos a ahondar tanto, pero sí es que vamos a ser tomados los que estén vivos, los que estemos vivos, y aquellas personas que hayan muerto pues van a tomar su cuerpo, vamos a ser glorificados, vamos a tomar un cuerpo inmortal, el cual va a subsistir durante la eternidad. Y pues los que hayan, bueno, en este caso hay ciertas confesiones que dicen obrado bien, pero sabemos muy bien que la salvación no es por obra sino por gracia. Creo yo que este obrado bien se refiere a esta obra de Cristo, que es haber obedecido y haber sido santo y perfecto durante su vida aquí en la tierra, y entonces haber sido sacrificado por nosotros, sustituyendo nuestro pecado por su justicia. Entonces digamos que en este caso el obrar bien se refiere a esa obra imputada a nosotros, y aquellas personas que obran mal pues sí son juzgadas a través de no creer en este sacrificio, y vaya, por causa de su pecado han sido pues condenados. ¿Alguien más o alguien que tenga algo que decir? ¿Alguna objeción? Bueno, no, objeción no, estamos de acuerdo. Realmente estos puntos que estamos mencionándoles son algo en lo que todos podemos estar de acuerdo, básicamente. Creemos todos que el hombre ha caído, creemos que hay una redención en Cristo, y creemos que Cristo va a venir otra vez. Básicamente eso es lo que estamos diciéndoles de esta manera. Ya los pormenores de los asuntos de la teología, de la escatología reformada, o de los puntos escatológicos, diferentes posturas, antes de la tribulación, después de la tribulación, antes del milenio, después del milenio, etc. Que sea el chip. Exactamente. Todos estos asuntos de especificaciones vamos a tener otra oportunidad de verlos, de criticarlos,
porque yo creo que no hay un sistema que realmente pueda explicar completamente la riqueza que tiene la Biblia. Podemos aproximarnos lo más que podamos y creemos que nuestra teología, la teología reformada, da una aproximación bastante certera a lo que la Biblia explica, ¿verdad? Al final de cuentas decíamos, Dios es un ser incomprensible, su palabra es comprensible para nosotros, pero hay unos pasajes que son muy oscuros, que no proveen tanta luz. ¿Por qué? Porque Dios quiso mantenerlos así, porque Dios quiso que estuvieran ocultos para que no estuviéramos preocupándonos por eso básicamente en nuestra vida y pudiéramos dedicarnos a lo que realmente deberíamos, sí, a lo que realmente importa. Así es. Realmente todo importa, ¿verdad? Pero esto deberíamos estarnos ocupando en este momento. Llegará el momento en que tendremos que ocuparnos de lo otro, ¿verdad? Así Ok. es. Los misterios pertenecen al Señor. Así es. Pum. Deuteronomio 29. Amén. ¿Puedo hacer un comentario? Adelante. Bueno, cuando comentó Israel, sí, ¿verdad? Es que lo voy conociendo hoy. Sí, ¿verdad? De lo de las obras, que creo que lo pueden enfocar solamente a la persona de Cristo. Yo al final de cuentas no habría problemas en cuestión de hablar de las obras de los hombres, porque sabemos que cuando Jesús salva a alguien, por decirlo en términos sencillos, también lo transforma, ¿ok? También hay un nuevo nacimiento de por medio. La regeneración. Exactamente, lo cual hace al hombre apto para hacer buenas obras delante de Dios, obras que Él ha preparado. Así es. ¿Y por qué digo que no hay problema? Porque inclusive en la Escritura podemos ver en Mateo 25, a partir del versículo 31, cómo nos muestra cómo va a ser el juicio de las naciones. Y cuando Él habla de los que se van a salvar y los que no se van a salvar, de los que ponen a su derecha y a su izquierda, de las ovejas y de los cabritos, te lo muestra por obras. Te lo muestra así como que, tú que me diste de beber cuando tenía sed, tú que me fuiste a visitar en la cárcel y todo. Y te dice que que eso que Él está mencionando es por cuanto se lo hiciste a uno de tus hermanos, o a los que van a ser reprobados por cuanto no se lo hicieron a un semejante. Y está hablando de la salvación, porque cuando termina dice que los de la derecha irán para la vida eterna y los de la izquierda déjame lo leo para no decir palabras que no son, sí. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna, el versículo 46 del capítulo 25 de Mateo. Entonces no habría problemas en mencionar las obras de los hombres, recalcando que es solamente posible a raíz del nuevo nacimiento y que fueron preparadas por Dios Así es. y son simplemente el fruto de nuestra justificación Así y no es. los medios por la cual llegamos a la justificación. Así es. Ok, Ok. muy bien. ¿De acuerdo? Bueno, me parece perfecto. Bueno, el siguiente punto a tocar es el que corresponde al Espíritu Santo, como ya nos spoilearon hace rato. Y lo van a tocar nuestros amigos Charlie Menchaca y Jesús Anaías. Bueno, para comenzar, el Espíritu Santo a veces en muchos movimientos es el más blasfemado, es con el que lamentablemente hacen más burla, ¿verdad? Disfrazándose de que es movimiento y fuego de Dios, y es todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo, me llamó mucho la atención lo que dice la confesión belga. Dice, procede eternamente del Padre y del Hijo, no siendo hecho, ni creado, ni tampoco engendrado. Es la tercera persona de la Trinidad, de una misma esencia, majestad y gloria con el Padre y el Hijo, siendo verdadero y eterno Dios. Ahora, vemos la importancia del Espíritu Santo, porque es el mismo Espíritu que operó en Cristo, ¿verdad? Es el mismo Espíritu, vemos que hace su visita en el libro de Hechos, cuando habla que íbamos a recibir ese poder, etcétera, dunamis. Y hay algo bien importante, ¿verdad? Por ejemplo, Juan 14:16 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahora, también vemos que se le llama el Espíritu de Santificación, por lo que dice Romanos 1:4. Considero que en este tema podemos añadir un montón de cosas. Si tú te vas a una teología sistemática, toca un montón, ¿verdad? Las obras, lo que permite, lo que hace, etcétera. Entonces, en esto yo también considero que voy a abrir mesa, ¿verdad? Mesa de debate para los que quieran, más que nada, aportar más sobre este contenido. Y le dejo el lugar a mi amigo Anaías, Jesús Anaías, Chuyito. O sea, me vas a dejar el lugar. Vaya, bueno. Bueno, como decía aquí mi amigo y hermano Charlie, la tercera persona de la Trinidad es uno de los más blasfemados, ¿no? Y creo que malentendidos, ¿no? Lamentablemente escuchamos hoy en día que muchas personas declaran que hay creyentes que no son capaces de tener o de poseer, ¿verdad?, al Espíritu Santo en sus vidas. Sin embargo,
Pablo en Romanos 8:9 dice lo siguiente, y quiero leerlo, dice más, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Amén. Y luego él dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que si nosotros estamos diciendo, ¿verdad?, que un cristiano es incapaz de tener el Espíritu Santo, pues realmente estamos diciendo que no es un cristiano, ¿no? Y quisiera aclarar ese punto porque hay mucha confusión hoy en día acerca de esto, ¿no? Y bueno, yo creo que ya más adelante iremos aclarando qué es primero, ¿no? Acerca de la regeneración, de la fe, y todo eso, ¿no? Para ir más o menos aclarando qué es ese punto y ya. No sé, ¿alguien más quiere decir algo? Bueno, hoy en día, bueno, a lo largo de toda la historia siempre ha habido herejías de todos colores y sabores. Sin embargo, hay un movimiento desde hace 200 años, de donde estaba yo, los testigos de Iván. Oh. No estoy dolido. Que ellos enseñan algo sobre el Espíritu Santo y enseñan que no es una persona, sino que solamente es una fuerza. Una fuerza. Ellos te ponen ejemplos como la electricidad. Dicen, no, es que es como la electricidad, o es como tu energía vital, que es como el ki, ¿verdad? El ki. Sí, que es como el ki de Goku. Prácticamente te ponen esos ejemplos para explicarte que el Espíritu Santo es una fuerza, no es una persona. Sin embargo, me gustaría que Charlie nos puedas aclarar por qué este punto está errado. Oye, primero, pues tú tienes que aclararlo, pues tú ahí estabas. No, o sea... No, bueno, porque es una persona. Bueno, aclaremos porque es una persona. que dentro del hebreo que habla sobre el Espíritu Santo, que es... ¿cómo era? Ruaj. El Ruaj. El Ruaj. Que de hecho dicen que es mujer por esa palabra. Que eso es totalmente incorrecto. Errado. Eso es herejía. Con respecto al Espíritu Santo, tenemos en cuenta que si bien sí es el poder y la fuerza de Dios que es manifestada en nosotros como cristianos, no se encierra solo en que es un poder y una fuerza. Es una persona. Es una persona en la Trinidad y no podemos solo limitarlo a que es un poder o una fuerza. ¿Qué le dijo Pedro a Ananías y Zafira? Ananías, aquí Ananías. Han engañado. ¿Qué le dijo? Han engañado. Aquí tengo Al el Espíritu versículo. de Dios. Espíritu de Dios. Sí, cayeron. De hecho, en las escrituras tú vas a ver cómo las mismas escrituras le dan ese enfoque al Espíritu de Dios. Esa importancia. En cuanto al escuchar, en cuanto al decir algo, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso nos hace ver que es una persona y que nosotros decimos es una de las personas, ¿no? Sí, claro. Sí, bueno, para mí el texto más claro es el que mencionó Charlie, donde es en Hechos capítulo 5, en el versículo 3 dice, y dijo Pedro, Ananías, no Anaías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y más adelante, terminando el versículo 4, nos dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces ahí muestra su deidad y su personalidad porque no le puedes mentir a una fuerza. Así es. También cuando se le dice que exactamente se le dan cualidades que denotan que es una persona. exactamente como el contristáis. Exactamente. Entonces, ¿alguien más quiere aportar algo? Con lo que estaban diciendo acerca de el Espíritu Santo, yo creo que no es de que lo limiten, sino que lo sacan fuera de contexto en cuanto dicen que no tienes el Espíritu Santo, ya sea porque no hablas en lenguas claro. o porque no te revuelcas, vaya, remolineas en esos aspectos, cosas que no van de acuerdo a lo que es la persona del Espíritu Santo, ¿verdad? Así es. Ok, ya tendremos una ocasión de platicar sobre estos temas, más que todo por las deformaciones de estos movimientos, no realmente el movimiento en sí. El núcleo del movimiento, pues, podríamos llamarnos los hermanos, pero existen estos movimientos donde ya caen en unas ridiculeces, exageraciones, tonterías y blasfemias. Incluso ya escuchamos a Paul Washer diciendo así. Blasphemy. Entonces, ese es el problema con esto. Creemos que el Espíritu Santo es real, creemos que es una persona de la Trinidad, la tercera persona de la Trinidad, creemos que es Dios, creemos que tiene todos los atributos que tiene Dios. Así y que está presente en el cristiano. En Efesios 1:14 nos dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra gracia. Y recordar que el mismo Dios prometió para todos los creyentes esta persona, ¿no? Claro. Así que es una promesa cumplida del Señor. Exactamente, Jesús mismo dijo, les enviaré a otro paracleto, a otro consolador. Consolador. Okay, muy bien. Más.
Bueno, si tienen dudas acerca de este tema, si quieren mandarnos preguntas, como ya las hemos repetido varias veces, ahí está la página, nos mandan un mensaje con la pregunta puntual, si podemos responderles ahí, o si es un punto que creemos necesario aclarar para todos los que nos van a estar escuchando, primero Dios, pues ya tomamos en cuenta estos puntos y los exponemos en el siguiente podcast. Entonces, recuerden, este no fue realmente un tema que vimos, realmente le estamos explicando quiénes somos nosotros y qué creemos, ¿verdad? Entonces ya vimos 7 puntos, ¿verdad? ¿Fueron? 8. Van 7, Inclusive, falta siete uno. falta uno. Falta uno, ok, los vamos a terminar. Pero inclusive muchos de esos puntos, como el de las escrituras, lo vamos a tocar más a profundidad en los Así es. próximos Ah, podcasts. sí, claro. Así es. O sea, no es un... No, o sea, No es todo lo que pensamos son acerca del temas fundamentales del cristianismo, pero no son tan simples ni tan encimitas. O sea, hay mucha Sí, es solo una profundidad. introducción. Esto es solo una Exactamente, introducción. Podríamos hacer introducción. muchos podcasts, o sea, de cada tema, o sea, Podcast. podcast. Bueno, Sí. ok, cerramos el tema. El tema que sigue es el que respecta a lo que es la iglesia. Le toca a nuestro amigo Iglesia. Alejandro. Alejandro Gu. Alejandro, sí, bueno, sobre la iglesia escribimos esto. Creemos en una santa iglesia universal, visible, la cual es una santa congregación de los verdaderos congregantes en Cristo. Bueno, esta declaración abarca prácticamente 3 de los 4 puntos que siempre se han hablado de la iglesia desde el concilio de Nicea, que es de que creemos en una iglesia. Creemos que la iglesia es una, santa, católica y apostólica, ¿vale? Aunque no me voy a enfocar en los 4 puntos, me gustaría aclarar el tercero, que es el de católica. ¿Por qué? Porque hoy en día Mucha corrupción, no mucha romana. corrupción. sí, se malentiende. Pueden escuchar católica y van a decir, Ah, caray, son católicos. sí. Pues no que eran cristianos. Sí, sí. No, hay que aclarar que no nos referimos a la iglesia católica romana bajo el papado, sino que nos referimos a que es una iglesia universal. En sí tú podrías cambiar... ¿Qué, brother? Tú podrías cambiar la palabra católica por universal y no hay ningún problema, porque es en sí lo que enseña, que la iglesia está... Bueno, de 2 maneras. Número 1, que no está encerrada en un cuadro con 4 paredes, sino que está alrededor del mundo y también a lo largo del tiempo. O sea, abarca las 2 cuestiones. Si te causa conflicto la palabra católico... pues agarra la onda, mijo. La puedes intercambiar por universal y no hay ningún problema. Entonces podemos ser, es una iglesia, es una Santa, santa, universal universal y apostólica. Sí. O sea, no romana, ¿verdad? Porque No luego le romana, agregan- sí. Así es. Pero suena más bonito Católico, católica. pero no romano. Aparte, creo yo que hay que respetar el cómo se estableció cuando se empezó a usar en el Concilio de Nicea, que o sea, respetar que es católica, nada más entender bien los términos. Así es. La ¿Vale? iglesia universal. Sí. Y hablando sobre este punto, yo creo que lo más importante aclarar es qué es la iglesia. Porque hoy en día mucha gente tiene distorsiones dentro y fuera de la iglesia, donde tú puedes escuchar, no sé, ay, que es que en la iglesia hay muchos chismes o que los de la iglesia son bien chismosos y toda la onda. Porque tienen un concepto de la iglesia como si fuera lo que dijo ahorita, o sea, un cuadro encerrado por las 4 paredes. Pues sí, ¿verdad? Un cuarto encerrado por 4 paredes. Considerando a todos los que van a congregarse como parte de la iglesia. Pero hay que hacer aquí un distintivo. Justo en la última parte pusimos que era formada por todos los verdaderos... Déjame ver. La cual es una santa congregación de los verdaderos congregantes en Cristo. ¿Esa es creyentes? Sí. Creyentes. Perdón, es que escribes medio rápido. Entonces, es importante mencionar que esa es la verdadera iglesia de Cristo, aquellos que realmente han creído. Claro que existe, lo podemos dividir en una iglesia visible y una iglesia invisible. La iglesia visible es la cual nos podemos percibir, o sea, tú puedes pasar por cualquiera de nuestras congregaciones. Locales. Y eso, exactamente, las iglesias locales son las iglesias visibles, pero dentro de esas iglesias visibles hay que también entender que no es fuera porque se ha prestado a malinterpretaciones, sino que dentro de esas iglesias visibles se encuentra la iglesia invisible, la cual está conformada por los verdaderos creyentes. La iglesia visible está conformada por los verdaderos, está conformada por los verdaderos creyentes y aparte falsos creyentes que se han ido infiltrando, los cuales y por lo general causan divisiones o son los que empiezan con herejías a lo largo de la historia. Destructoras. O sea, porque Exactamente. hay muchos grupos que han limitado, ¿no? A cierto grupo de personas. O sea, incluso he puesto número, ¿verdad? A lo que es la iglesia de Dios y eso Los es incorrecto. 144,000. Los testigos de Jehová enseñan eso. Demonios. Okay, Yo creo que es algo que, bueno, se va a tocar a fondo también en un podcast
aparte. Podcast. Sí. Pero creo que también es algo muy confuso porque ya que ahorita la gente o los cristianos de hoy en día pues tienen, se podría decir que la piel más delgadita en cuanto a de que no puedes juzgar, no puedes poner a prueba o ya sea al pastor, al Autoridad. apóstol, al profeta, a la autoridad de la iglesia, porque si tú lo pones a prueba entonces dejas de ser como que un Parte de creyente y ellos, parte ajá. de ellos, ¿verdad? Cuando aún el mismo Pablo se ponía, pues les decía, ¿verdad? Que él estaba Le digo a Pedro, ¿qué onda? también, o sea, ¿Qué andas son, haciendo, compadre? son cosas que Agarra la creo que onda, se ha mijo. estado diluyendo conforme el paso del tiempo y es en donde creo que la fuerza de los falsos profetas y el evangelio corrompido que ha estado invadiendo la iglesia lleva al cristianismo a una etapa de herejía, obviamente, pero donde sea el evangelio diluido de una forma mala, ¿verdad? O sea, Ajá. También cabe mencionar porque, bueno, me ha tocado verlo, no sé si sea muy común, pero aún así considero que es un tema importante. Ouch. Ay, me dolió. Que el hecho de considerar que la iglesia es universal, tienes que tener en mente que tus hermanos no están limitados a tu congregación, no están limitados a, no sé, Una a, denominación. a una denominación Ajá. tampoco, sino que son, como dijimos, todos los verdaderos creyentes en Cristo. Lo comento porque me ha tocado ver cómo ciertos hermanos, obviamente no puedo mencionar nombres, por tener diferencias doctrinales con otros hermanos, Ajá. los consideran como no cristianos, afirmando que si, bueno, por poner un ejemplo, afirmando que si, no sé, si no creen en la inerrancia de las escrituras, no los puedo considerar hermanos. Cuando posiblemente, y la mayoría de las veces es de que no creen ese tipo de doctrinas porque no se han informado tanto, la mayoría de las veces por ignorancia. Pero estos otros hermanos se atreven a descalificarlos como cristianos por ese tipo de doctrinas, sino por doctrinas que tocan en esencia el Evangelio. Ujú. Entonces, Muy bien. no hay que limitarnos a eso. Entonces ya estamos concluyendo nuestro programa de hoy. Estamos muy felices de que nos hayan escuchado. Muchas gracias por llegar hasta este punto de la historia. Si llegaron hasta aquí, comenta amén. No se puede. Ese es el logro para nosotros. ¿Algunas palabras de conclusión que quieran dar ya para terminar? Ya nos pasamos un poquito de tiempo. Pero... Bueno, agradecemos mucho que nos hayan estado escuchando. Vamos a seguir haciendo otros podcasts con los temas que tocamos hoy, obviamente más a profundidad. Esto es simplemente lo que creemos. Si tienen dudas acerca de estos puntos, pues pueden mandarnos un mensaje a la página. Y pues muchas gracias. Dios les bendiga a todos y los esperamos al siguiente podcast. ¿Alguien más que tenga algo que decir? Pues muchas gracias a todos los que van a escuchar esto. Rogamos a Dios que esto siempre sea de bendición. Y recuerden todo pasarlo por el filtro de las escrituras. La frase de Así Charlie es. Matón al final. Y bueno, sobre todo si tienen algún comentario los que nos escuchan, alguna crítica incluso, estamos dispuestos a escucharla, ¿no? Y a responder. Posiblemente la borramos. Pero No, hay algo que sí tenemos que aclarar, que sea preguntas para causar un lío, no lo vamos a contestar. O sea, Solamente podemos responder crítica, pero crítica bien fundamentada y con buscar un punto, o sea, que están buscando el conciliar, no Así la, es. la crítica de solamente atacante y Sí, no burla hay lío, y de no hay trolls, lío. entonces No vamos a buscamos la resolver. pelea. No vamos a caer en provocaciones, como dice nuestro presidente. Dios lo bendiga. Así que y pues, evítense de dejarlos en visto, por favor. Yo Nada, tengo no. otras cifras. Entonces, nada más. Si tienen dudas, cualquier duda que tengan, realmente podemos esforzarnos por darles una respuesta. Si tienen alguna crítica a nuestro programa, una crítica constructiva, la vamos a escuchar. Si tienen algún punto donde ustedes no estén de acuerdo, pueden expresarlo con toda confianza, así es. Y pues nosotros nos estaremos viendo por aquí los viernes, ¿verdad? Ajá, los es correcto. viernes ahí en la plataforma de Tertulia. Spotify. Principalmente Spotify. Vamos a Spotify procurar y SoundCloud. YouTube, SoundCloud, vamos a estar subiendo nuestros programas. Entonces pueden seguirnos por estas aplicaciones. Y Redes sociales. Una no, sí, ofrendilla. pasamos nuestra Y que cuenta Dios de los bendiga. PayPal. Dios les bendiga. Muchas gracias. Así es. Gracias por escucharnos. Es que- Gracias y paz, amigos. Gracias, paz. muchas gracias por acompañarnos a este podcast y recuerden que esta es la tertulia reformada. Nuestra página, que nunca la dijimos, se llama igual que nuestro programa, Tertulia Reformada. Síganos en Facebook y compártanlo, por favor. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.